porque, bueno, decíamos, se está preparando un tractorazo en Entre Ríos para manifestar el malestar que tiene un sector del campo respecto a estos anuncios que ha hecho el gobierno nacional. Te escuchamos, Sabina, adelante. Así es, lo anunciábamos más temprano. La idea es conversar con representantes de alguna de las entidades de la mesa de enlace de la provincia de Entre Ríos que han convocado a esta movilización que se va a realizar a partir de las 2 de la tarde desde Ceibas hacia Gualeguaychú. Estamos en la sede de la Sociedad Rural Gualeguaychú para conversar con Sergio Dalcol, que es su presidente. ¿Qué tal, Sergio? Gracias por recibirnos. Buen día, no, gracias a ustedes por venir. Bueno, ¿cuáles son las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional que provocaron esta movilización que se va a realizar dentro de un par de horas? Sí, es una medida más a las ya innumerables medidas que vienen tomando desde que se inició este gobierno, ¿no es cierto?, ya por fines del 2019, principios del 2020, que lo único que han hecho es ir sumando nuevos impuestos, impuestos directos sobre el sector porque afectan directamente al precio que el productor recibe. Y bueno, ha sido una permanente muestra de hostilidad hacia el sector, metiéndole la mano al bolsillo, siempre con justificaciones fantasmagóricas que ya no cree absolutamente más nadie, como que el sector se está llenando los bolsillos a costa del pueblo, que es para favorecer Pero bueno, evidentemente son medidas que no han tenido mucho asidero, ya que la vienen practicando hace muchísimo y la inflación sigue su curso, la pobreza aumenta cada día más. Ponen excusas como el caso de la pandemia o el caso ahora de la guerra, pero bueno, sí, salvo que nosotros tengamos alguna particularidad que esos acontecimientos nos afecten solamente a nosotros como país. Tenemos a nuestros vecinos acá en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, que digamos, uno entendería que sufren las mismas consecuencias y sin embargo en esos países los productores reciben los precios internacionales llenos de los productos que producen y las tasas de inflación son relativamente normales, similares a las de cualquier país medianamente desarrollado, quizá un poquito más por arriba nada más. Pero totalmente controlables y lógicas, es decir, y no se escucha a la población en general protestar o sufrir las consecuencias de este tipo de medidas, con lo cual pensamos que es una nueva tomada de pelo hacia el productor y hacia la gente, hacia el productor porque es nuevamente incrementarle lo que se le está sacando de su ganancia, y por otro lado hacia el pueblo confundiéndolo con expresiones que son inexactas, como que esta medida solamente afecta a algunas pequeñas empresas que son las que exportan, cuando la realidad es que la empresa, cuando le ponen un tipo de estas medidas, lo único que hace es pagar ese porcentaje en menos del precio final del producto que compra, en este caso el producto de soja. Y bueno, contra eso estamos protestando. ¿Quiénes van a participar de la protesta? ¿Productores de qué zonas se van a congregar? Y también, bueno, si se va a haber interrumpido el tránsito por la ruta 14. A ver, productores, nosotros en realidad recogimos el guante de los comentarios, las inquietudes que nos hacen llegar los productores que de una manera u otra están cerca de las gremiales que existen acá en la zona, que son Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina y Sociedad Rural Gualeguaychú, que pertenece a FARER. Bueno, recogimos este guante y que nos piden tener algún tipo de medida de acción, o simplemente es una movilización, una marcha, digamos. La idea no para nada no es cortar la ruta, sí vamos a hacer una caravana desde Ceibas hasta la localidad de Gualeguaychú, que de repente pensamos que se puede llegar a ralentizar por un tiempito el tránsito por la ruta, pero no va a ser más de eso. Y bueno, y cuando lleguemos a la entrada de la ciudad, sí, ahí haremos una asamblea para en definitiva escuchar en directo cuáles son las medidas que los productores nos piden a nosotros como dirigentes que llevemos a cabo, si bien esto es a nivel local y estamos como en el primer eslabón de la cadena, pero bueno, nos encargaremos de hacerle llegar a nuestras autoridades provinciales y nacionales de cada una de estas federaciones las medidas que los productores propios están pidiendo para que a su vez lo de la Comisión de Enlace a nivel nacional, allá en Buenos Aires, que como yo decía hoy, que Dios está en todos lados, pero atiende fundamentalmente allá, bueno, que sea escuchado el reclamo que viene desde las bases de los productores. ¿Dónde se va a realizar esta asamblea y aproximadamente a qué hora, ¿no? Considerando lo que puedan llegar a demorar esta caravana en llegar desde Ceibas hasta Gualeguaychú? Exacto, y mira, va a ser alrededor de media tarde.
y la idea es hacerlo en el kilómetro 53, que fue aquel mítico lugar, digamos, de la ruta donde en el año 2008 se hizo sentir con fuerza, no solamente la voz del campo, sino que en ese momento apoyó un grupo considerable de la sociedad, viendo que era un reclamo totalmente genuino. Muchísimas gracias por recibirnos, Sergio. No, gracias a ustedes por esta participación. Sergio Dalcol, presidente de la Sociedad Rural Gualeguaychú, entonces anunciando esto, ¿no? Que en realidad contando más detalles acerca de esto que ya se dio a conocer, ¿no? De que entidades de la Mesa de Enlace de Entre Ríos se convocan en Ceibas a partir de las 2 de la tarde para realizar una caravana hacia Gualeguaychú, que concluirá entonces con una asamblea allí de productores para analizar los pasos a seguir ante esta situación. Sabina, ¿por ahora solo productores o ya han tomado algún tipo de contacto con algunos legisladores, sobre todo de la oposición? Porque la mesa de enlace estaba esperando justamente ser escuchados. Bueno, vamos a preguntarle, Sergio, si también han tenido contacto con algunos legisladores, sobre todo de la oposición, que puedan llegar a participar de esta caravana o de esta asamblea. Entiendo que el senador De Angelis iba a participar, no sé si de la caravana, de la asamblea, pero no desde nuestra rural no hemos tenido contacto con él, no sé, probablemente que haya sido la gente de Federación Agraria, a la cual originalmente él pertenecía, que fue quien lo convocó. Nosotros en particular, esto es una convocatoria a productores, bueno, en tanto y cuanto Alfredo, tanto como otros legisladores, bueno, ya a nivel provincial, como el caso de Nicolás Mateado, que tienen su origen, digamos, en la producción agropecuaria. Bueno, por supuesto esto no se discrimina a nadie, aquellos que quieran participar, aún aquellos que no sean parte del sector propiamente dicho, pero que sientan que sus intereses están siendo vulnerados, porque en definitiva lo que produce el campo se derrama en la ciudad, con mucho gusto los esperamos. Bueno, muy bien. Muy bien. Estaremos no sé si atentos. ¿Hay alguna otra consulta? No, está Susana, bien, desde está bien. Estudios? Vamos a estar cubriendo la movilización para escuchar a los productores en este reclamo contra el gobierno nacional. Gracias, Sabina, hasta luego. Hasta luego.